Lo que van a escuchar a continuación es una de las noticias más perturbadoras que alguna vez presentamos por este medio. Investigaciones descubrieron una industria secreta construida sobre el horror, donde bebés son usados como minas de oro humanas para extraerles los órganos con fines de lucro y poder político. Un solo hospital en Shanghai realizó más de 3.000 trasplantes de hígado infantil y algunos médicos admiten haber usado órganos de bebés prematuros, nacidos apenas horas antes. Denunciantes afirman que muchos de esos bebés fueron concebidos a propósito, utilizando gestación subrogada y mujeres obligadas para crear donantes perfectos. Y lo más escalofriante, informes apuntan a la participación de altos funcionarios del régimen chino que buscan órganos jóvenes para prolongar sus vidas. Si el mundo guarda silencio ante esto, ¿quién lo va a detener? Ayúdennos ustedes a que más personas se enteren de esta atrocidad. Suscríbanse a nuestro canal, compartan este contenido y aumentemos la presión internacional sobre el régimen chino. Hola grupo, ¿cómo están? Bendiciones. Hermano Maxi, ¿cómo están hermanos? Buenas tardes. Bien, quería comentar sobre este tema tan horrible que es el tema tan antiguo y tan reciente, el tema del sacrificio de niños. Una de las peores formas, si no la peor, de sacrificios humanos. Ciertamente la peor es Cristo, pero el sacrificio de inocentes, que tanto al mismo Dios y aun cuando estaba en su forma de bebé, el maligno intentó sacrificar, es el sacrificio de los inocentes, ¿verdad? Bien llamado cuando a Jesús le intentaron matar. A un bebé, no solo de adulto. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué China hace esto? ¿Por qué la humanidad también lo ha hecho? Bueno, sí, han habido múltiples razones, pero hay razones primarias, razones secundarias y razones terciarias. Primero, lo más importante. Segundo, bueno, cosas que van en el mismo sentido, a favor, ¿eh? que hacen al tema y que lo profundizan también, sí, 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 pero son más secundarias. Y bueno, lo tercero es más, bueno, ya no que esté tan lejos para no ser lo cultural, es mucho en lo cultural, ya de entrada es muy cultural, pero bueno, queda más al arbitrio de la reacción de las masas y bueno, no, lo terciario trabaja por ahí. Pero hay una razón primaria muy interesante, o hay una serie de razones primarias muy interesantes. Y dentro de esos también hay unas más primarias que otras. Entre ellas podemos encontrar, bueno, la despoblación mundial. Ustedes verán los poderosos, sean demonios corpóreos o sin cuerpo, bueno, han visto seriamente problemático el tema de la reproducción humana. Que hayan más hombres, mujeres, ese es problemático. ¿Por qué? Porque si lo quiere ver de un punto de vista marxista, aunque son aborteros y ahí no se entiende muy bien, la cuestión proletaria, ¿no? O si lo quieren ver de un punto de vista bíblico, multiplicar y llenar la tierra, uno de los primeros mandatos divinos. Entonces sean druidas o sean, pues, no sé, otros credos, ¿verdad? A ver, no sé, también grandes practicantes de sacrificios humanos, no sé. Eh,
Bueno, también los egipcios lo practicaban, ¿no? Pero bueno, en los druidas se ve mucho eso, de esto de matar todos los años a los primogénitos. En un claro sentido, además de sacrificio humano, ritual y demoníaco, un sentido práctico, ¿sí? eh, de despoblación, como el aborto. Y esto es otra forma también de aborto. eh. Y ese sacrificio humano. ¿Cómo que no existe el sacrificio humano? Siempre existió. Y siempre se pudo saber dónde estaba. ¿Mm? Y acá lo estamos viendo. Hoy pasa de forma tecnocrática. En el Gran Satán, que es el estado que el maligno más controla, que es el Estado Socialista Chino. Diría que aún más que el Vaticano, fíjense, ¿no? ¿Y por qué es la niña de sus ojos? China, ¿verdad? Porque ahí suceden todas las atrocidades. Aún hasta el Estado Vaticano está encantado con el Estado Socialista Chino y se juntan y le dice, bueno, elegí vos a los obispos que quieras, el Vaticano al Estado Socialista Chino, y pacta con el gobierno, la Iglesia Católica, mientras que las iglesias protestantes no pactan con el gobierno socialista chino, la Iglesia Católica sí, y el Estado Socialista Chino elige hasta los mismos obispos, y la Iglesia Católica no dice nada. En realidad la elige ella, pero fíjense lo que sucede, ¿verdad? Lo que les permite hacer. ¿Eh? Pero el Estado Vaticano se junta con el Estado Socialista Chino y se juntan a hacer, bueno, simposios sobre ética en el tema de el tráfico de órganos humanos, de la ética, el tráfico de humanos internacional, cuando los chinos son los más antiéticos en el tráfico, contrabando de órganos humanos. ¿Mm? Lo sabe todo el mundo. ¿Dónde salen las células madres de China? ¿Eh? ¿Dónde salen todas esas células madres de China? O salían. Siguen saliendo. Entonces, es un sacrificio humano a cielo abierto. Una orgía de destrucción también. Órfica. Dionisíaca. ¿Mm? Ahora, yo quería señalar algo, otra de las razones primarias por la cual la élite hace esto. Esta es una razón muy primaria, es muy práctica. Es muy práctica. Y esto lo convierte en una razón primaria. Pero hay otra razón aún más primaria, que yo diría que aún más. Porque lo práctico es importante. La élite lo entiende, lo conoce perfectamente bien, tiene la materia, todo. Pero hay razón más importante todavía, más importante que lo práctico y la materia. Más importante todavía. Más primaria. ¿Cuál es? A los demonios les complace el sacrificio humano. Así es. Estos dioses se complacen con nuestro sacrificio y sufrimiento. Y eso, aunque lo otro es importante para poder, es muy importante de hecho, está arriba en la lista. Pero esto más. Eso más. Eso primero, eso es muy importante. Es muy importante el ritual y la orgía y la posesión y el asesinato. Y el sadismo, el asesinato acá y después allá y acá y a este otro club y qué sofisticado, qué decadente. Que el resto, porque el resto sucederá, pero de esta forma, ¿verdad? Sin descuidar esto primero. Por supuesto habrán de matar, pero de esta forma. ¿Bien? Y es muy importante eso. Entonces, el maligno, Satanás, le encanta destruir, destruir, destruir. ¿Por qué? Porque él sabe que prontamente él será destruido. Y esto en su narcisismo psicopático
lo hace tener mucha ira. Él sabía que se encaminaba este derrotero. Sabía perfectamente bien. Y se entregó a eso, una orgía de destrucción. Una orgía de sangre. Pero cada vez peor y peor. Para él, o ella, o lo que sea. Y acá hay algo muy interesante que yo quiero a todo esto decir. Que no sé si ni siquiera aún creería yo que los ángeles están, o debería ser los demonios, están en muy perfecto conocimiento de esto. Pero hay que hacerlo recordar, por si alguien se olvida. Entre todo el furor de la sangre, uno se olvida de las cosas, ¿verdad? O quizás ahí están más presentes que nunca. Me refiero a lo siguiente. ¿Por qué el maligno además le gusta esto? Porque por supuesto él va a morir, ¿no? Y en toda la envidia narcisista siempre quiere lo del otro. Y no tanto con que cada uno tenga lo suyo y bueno, hay abundancia y bueno, cada uno tenga lo anda nomás, ¿no? Y libremente abundancia, ¿no? Para todos. No, quiero que vos no tengas lo tuyo. ¿Se entiende el sadismo de la cuestión? Bien. Y es muy interesante esto, muy interesante esto, porque hay un punto acá que hay que recordar. Esto ya es de mi propia creencia, eh, de mi propia cosecha, pero quizás sea cierto, le preguntaremos al Padre, pero a mí me da todo pensar que sí, ¿verdad? Y de hecho, no veo contradicción en la Biblia, ya lo expliqué, y de hecho cada vez hay más evidencia a favor. Entonces, no he vuelto a hablar de esto, pero debería y vería nueva evidencia a favor. Pero, noté lo siguiente. Yo soy de la creencia que este no es el único mundo que ha existido. Vamos, el creador es eterno. ¿En serio creemos que solamente un mundo de 6.000 y después 1.000, en total 7.000 años? ¿Y listo? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no podría hacer otros universos? O adentro del mismo universo, etcétera. ¿Por qué no? Quizás una vez, quizás, no sé, un mundo por universo, después, ¿no? O un universo en el cual han habido muchos mundos, primero uno después otro, y no tanto al unísono, como sea, es lo mismo. El Padre podría, ¿por qué no? Es el creador. ¿Mm? Bien, eh, entonces ¿a qué voy? No somos los primeros humanos que han existido. Han habido otros Edén, otros Apocalipsis. Y así hay algo acá muy interesante. La Biblia nos dice que los hombres serán convertidos en ángeles, ¿verdad? Y también se dice que los ángeles, que hay una parte de ángeles que se convirtieron a demonios, ¿verdad? Lo dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, piénsenlo al revés. ¿Y qué tal si los demonios, no solamente antes fueron ángeles, sino que los demonios, los ángeles antes fueron humanos? En los anteriores mundos. Y este no es el primer mundo que ha existido. ¿Por qué? ¿Por qué te crees vos que eso es tan importante? ¿Mm? Que el Padre dice que somos como un polvo en una superficie, en una mesa, que se puede limpiar y barrer fácilmente. Y después se vuelve a acumular más polvo, ¿no? Y se vuelve a correr, ¿no? Como un polvo que se corre. Para ver mejor por ahí la cosa, ¿no? Entonces nosotros no somos el primer mundo que ha existido, ¿no? Y estos demonios de hoy en día antes fueron humanos. ¿Y qué pasa? En ese anterior mundo sufrieron.
el otro Satán los hizo sufrir. Murieron por sacrificios humanos de niños. El anterior Satanás los hizo sufrir, los hizo morir y no disfrutar de esa vida. Por eso ahora, por eso hoy están haciendo todo esto. Por el anterior gran narcisista y gran psicópata, el anterior Satán, y ahora hay un nuevo Satán, y siempre hay un nuevo Satán, por eso se llama Satán. Solo es el adversario, el opositor. Ha tenido diversos nombres, pero siempre cumple una función. Y siempre hay uno diferente. Yo agarro a 100 narcisistas psicópatas y bueno, uno va a ser el primero. Y si no él, va a ser el de al lado. No importa. ¿Se entiende? El padre sabe. Uno va a ser. Y siempre va a haber narcisista, siempre psicópata. El precio del libre albedrío. ¿Se entiende? Entonces, cuando este Satán nuestro de ahora, matan, y en la niña de sus ojos sacrifica, ¿no? En la China roja China, ¿no? Tanto sacrificio humano, es porque él se contenta con que en el otro mundo hayan demonios también. Les manda demonios al próximo Satán. ¿Mm? Por eso, por supuesto, los demonios, por supuesto, ya lo saben, Creo yo, ¿no? Que sí lo sabían, ¿verdad? No. Bueno, quién sabe, el padre sabe. Por eso ahí está el amor y la paciencia del padre también. Fíjense, ¿no? Pero no es él el que hace estas cosas malas. Él ha querido que todos tengan vida. Y vida en abundancia. Dijo, multiplíquense, multiplicaos y llenen la tierra. Cuánta abundancia que el Padre Creador nos dio para todos. Pero ¿qué hizo el gran psicópata, el gran narcisista que quería? Una orgía de sangre. Y eso es lo que tiene en China. Pero no hay que olvidarse de eso. Cuando los demonios tienen eso, de toda su orgía de sangre, que no se olviden que ellos, en la dualidad, estaban del otro lado. Y que también en algo, si fuera posible, se arrepientan. Porque acá el único que disfruta, que tampoco, porque los psicópatas no disfrutan, son robots. En la orgía de sangre son ellos, los psicópatas. Que no, porque están poseídos por demonios y demonios psicópatas, bueno. Son como insectos. Son autómatas casi. Lentamente se van petrificando. Y son espíritus, qué interesante. Bueno, grupo, bendiciones. Eso quería opinar respecto de esta, bueno, esta granja de bebés que tienen en China. El maligno se contenta con el sacrificio humano, pero no es así el Padre. Yahweh ha sido el principal enemigo del sacrificio humano y del sacrificio de niños. Y debemos agradecerle a Él esto. ¿Cómo hubiera sido si no por Yahweh? Que ya es terrible la historia de la humanidad en cuanto a sacrificio humano de niños se refiere. Pero ¿cómo hubiera sido si no hubiese existido Yahweh, que con un solo pueblo, y se le critica eso, ¿no? Y después de forma humilde con la parte más baja del resto del pueblo, fue llevando esto, de luchar contra el sacrificio humano. Y hoy sus cristianos. ¿Cómo hubiera sido? La mayoría de pueblos de la antigüedad estaban a favor. Todos estaban a favor de eso. Todos en Europa, en África, en Medio Oriente, en Oriente, en América. Todos. Y por el poderío del judio-cristianismo que también
traería el capitalismo, el liberalismo. ¿Eh? También se luchó. Yahweh lo ordenó en contra del sacrificio humano, el sacrificio de niños. Ahora hasta el día de hoy luchamos, pero ¿cómo hubiera sido? ¿Y cómo sería si no por Yahweh? Entonces Yahweh trajo, dio vida. ¿Pero qué hizo el maligno? No, te morís. No hay nada para nadie. Capaz que ni para él hay. Y no porque no lo disfruta. ¿Eh? Pero no se olviden de eso. No se olviden los demonios que antes estaban del otro lado. Que no se olviden. ¿Mm? Cuando están haciendo todas estas atrocidades contra ellos mismos lo hacen. ¿Mm? ¿O qué se piensan ellos? Que simplemente nacieron como ángeles. ¿Eh? El maligno no les dijo nada. Capaz que si no lo sabían es porque no lo querían saber, no estaban listos, no lo preguntaron. El padre responde si hay preguntas. No lo preguntaron. El anterior Satán se los hizo. Y ahora están encerrados con él. ¿Y qué tal si todavía habría esperanza para ustedes? No se sabe. Eso nunca se dice, ¿verdad? Yo no creo porque no hay caso documentado narcisista y psicópata que se arrepienta. Es muy difícil esto. Pero en toda la orgía de sangre hay muchas cuentas por pagar. Muchas cuentas por resolver antes que todo se termine, ¿verdad? Bendiciones, hermano Maxi.